El secreto silencioso de Madison. Hola a todos. Antes de empezar, denle un buen me gusta a este video y suscríbanse al canal para más historias increíbles. Y ahora, prepárense para una historia que los atrapará desde el primer segundo. Apenas podía respirar mientras firmaba el divorcio. 6 años más tarde, le envió algo a su ex que lo dejó al borde del pánico. Porque una simple firma y un trozo de papel triturado escondían un secreto tan devastador. ¿Y qué podría haberle enviado que lo hiciera temer por su propia vida? El aire acondicionado del despacho de abogados zumbaba, un sonido monótono que parecía burlarse del caos interior de Isabel Morales. El bolígrafo, pesado como un ancla, finalmente se detuvo sobre el pulido escritorio de caoba, dejando la firma que desmoronaba una vida entera. Sus dedos, delgados y pálidos, temblaban. Un temblor que nació en su alma y se extendió por todo su cuerpo, un silencioso terremoto de promesas rotas. Al otro lado del escritorio, Ricardo Torres mantenía su mirada fija en un punto invisible de la oscura madera. Su mandíbula, siempre tan relajada, ahora se apretaba en un espasmo rítmico, la única grieta por la que escapaba su verdadera emoción. No la miraba. No se atrevía. Quizás por culpa, quizás por indiferencia. Para Isabel, la distinción ya no importaba. El resultado era el mismo. Un abismo. Su amor, nacido bajo el cielo estrellado de la feria de San Fermín en Pamplona, entre el olor a paella y las dulces melodías de una guitarra flamenca, se había convertido en esto. Un cuarto frío, un abogado impersonal y el sonido de papeles siendo organizados. Ese amor que prometió ser para siempre, sellado con cartas perfumadas y besos robados detrás del puesto de churros, ahora era solo una formalidad legal, una estadística. Para ella, casarse a principios de sus 20 años había sido la encarnación de un cuento de hadas. La certeza de que el amor puro y simple era la única base necesaria. Para él, a medida que pasaban los años, el sueño se convirtió en una jaula dorada. Sus amigos, con sus vidas de solteros, viajes de última hora y noches de fiesta sin compromiso, plantaron una semilla de duda en la mente de Ricardo. «No has vivido nada», le decían, y la frase resonaba en su cabeza como un mantra venenoso. Comenzó a anhelar un mundo que no conocía, un autodescubrimiento que, a su parecer, era incompatible con el anillo en su dedo. El calor de su matrimonio, una vez tan vibrante como el sol de la mañana en Sevilla, comenzó a desvanecerse. Ricardo se convirtió en un fantasma en su propia casa. Su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba a lugares distantes, a posibilidades que no la incluían. Las noches se hicieron más largas, los silencios más pesados. Isabel luchó con la tenacidad de quien se niega a ver el final. Planeó viajes sorpresa a la Costa del Sol, con la esperanza de reavivar la llama en las playas que una vez amaron. Sugirió terapia de pareja, una idea que él desestimó con un gesto de la mano, como si fuera una admisión de fracaso. Escribió cartas, tratando de recapturar la magia de su juventud, pero las palabras que una vez lo encantaron ahora parecían ineficaces. Cada intento era como tratar de retener agua en sus manos. El amor se le escapaba entre los dedos, y nada, absolutamente nada, lo trajo de vuelta a ella. Y entonces llegó lo inevitable, no como una tormenta, sino como una llovizna fina y persistente que empapa el alma hasta los huesos. El divorcio. Ahora, en esa habitación, el zumbido del aire acondicionado era la única banda sonora del final. Dentro de su bolso de cuero, un secreto gritaba en silencio.
Minutos antes de entrar, en el baño frío e impersonal del edificio, había roto la prueba de embarazo en decenas de pequeños pedazos. 2 líneas azules, claras, inconfundibles. Una sentencia de vida que ella convirtió en confeti de desesperación. Un acto fútil, casi insano, como si destruir la prueba pudiera aniquilar el hecho. La verdad era que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, una pequeña semilla del amor, que ahora se convertía en polvo. Una verdad que podría haber cambiado todo, o quizás, dolorosamente, no haber cambiado nada. El niño que llevaba, un ser invisible y desconocido, nunca sentiría el calor del nido que una vez fue el amor de sus padres. ¿Necesitamos algo más, señorita Morales? La formalidad del tratamiento fue como una bofetada. Ya no era la señora de Torres. Era solo Isabel Morales, una mujer sola. No, susurró, su voz entrecortada, casi inaudible. Con una fuerza que no sabía que poseía, se levantó. El sonido de sus tacones en el piso de mármol resonó en la habitación. Cada paso un golpe de martillo, sellando el ataúd de su matrimonio. No miró atrás. No podía. Si lo hacía, se derrumbaría allí mismo. Al cruzar la puerta, el aire cálido y húmedo de Madrid la golpeó. Un aliento que no trajo alivio. Solo una sensación de asfixia. Las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente encontraron un camino mezclándose con el sudor de su rostro. Su mano, por un instinto primario, voló a su vientre, un gesto de protección, de reconocimiento, pero la retiró rápidamente, como si tocara fuego. Ahora no. No pienses en eso ahora. Una voz la atravesó, rasgando el ruido del tráfico. ¡Isabel! Era su voz. Ricardo, ronca, desesperada, un sonido que ella no había escuchado en años. Su corazón dio un salto doloroso, un giro cruel. Por un segundo, una fracción de segundo, dudó. Una parte de ella quería darse la vuelta, correr hacia él, gritarle el secreto en su bolso, rogarle que lo intentaran de nuevo. Pero la otra parte, la que ahora comandaba su cuerpo, sabía que era demasiado tarde. Cerró los ojos, permitiendo que más lágrimas cayeran, y luego tomó una profunda respiración, el aire pesado con la contaminación y el arrepentimiento, y siguió caminando. Cada paso era una negación, una elección. Lo último que escuchó fue el sonido de sus pasos, deteniéndose abruptamente detrás de ella. Un silencio que confirmaba lo que ambos ya sabían. Era el final. Un final absoluto, sin puntos suspensivos, sin la posibilidad de un nuevo capítulo. Poco sabía ella que la historia, de hecho, apenas estaba comenzando. El fantasma de los 6 años. 6 años. En el gran esquema del universo, 6 años son menos que un parpadeo. Polvo cósmico. Pero en la vida de un hombre, 6 años pueden ser una eternidad. Un desierto de tiempo lleno solo con la arena de la rutina. Para Ricardo Torres, esa era la medida exacta de su autoimpuesto exilio. La libertad que tanto había anhelado, ese descubrir el mundo que usó como justificación para demoler su matrimonio, se había revelado como un paisaje monótono y gris. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, el sonido de la alarma de su teléfono, la primera nota en la sinfonía repetitiva de su existencia. El ritual era inmutable. El gimnasio donde levantaba pesas como si tratara de levantar el peso de sus propias elecciones. Una larga ducha caliente, donde el agua corría, pero nunca lavaba la sensación de vacío. Un café solo, amargo, bebido de pie en la cocina de su lujoso apartamento,
en un condominio de alta gama en el barrio de Salamanca. La casa, con sus muebles de diseño y su vista panorámica de la ciudad, era un mausoleo silencioso. Un silencio tan profundo que a veces Ricardo podía escuchar el zumbido de la nevera, el tic-tac de un reloj imaginario, el eco de una risa que ya no existía. La risa de Isabel. Se enterró en el trabajo, un arquitecto de renombre cuyo nombre era sinónimo de éxito, pero los proyectos audaces y los elogios de los clientes eran solo distracciones temporales. Al final del día, al regresar al apartamento impecable y vacío, el mismo dolor sordo lo esperaba en el pecho, un compañero fiel y no deseado. Esa mañana de jueves, algo en el aire se sentía diferente, una quietud más pesada, una melancolía más palpable. Caminó hacia la cocina, la encimera de granito negro reflejando su rostro cansado. Sus ojos se fijaron en el calendario digital de la pared, un regalo de un cliente satisfecho. La fecha brillaba en un sutil rojo, 14 de septiembre. Un nudo se formó en su garganta. Habría sido su 10º aniversario de bodas. 10 años. Dejó escapar una risa corta y sin humor, un sonido seco que murió en el silencio de la cocina. Habría sido 2 palabras que llevaban el peso de una década de posibilidades perdidas, de futuros que nunca sucedieron. El pasado era un fantasma que lo perseguía en los momentos más inoportunos, y el futuro un camino largo y desierto. Recogió su taza, el calor de la porcelana extendiéndose por sus dedos, cuando un golpe firme en la puerta rompió la monotonía. No era el portero ni la señora de la limpieza. No esperaba a nadie. Una sensación de extrañeza lo recorrió mientras caminaba hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con un repartidor de una empresa de logística, el uniforme marrón sudoroso bajo el sol de Madrid. «Señor Ricardo Torres». «Soy yo», respondió Ricardo, su voz un poco ronca por el desuso. El hombre le entregó una tableta para la firma y un gran sobre acolchado de un color anónimo. No había remitente, solo su nombre y dirección impresos en una etiqueta simple. Una premonición, fría y aguda, recorrió su columna vertebral. Algo en ese paquete, una energía, una advertencia de que lo que estaba dentro tenía el poder de alterar la órbita de su mundo estancado. Cerró la puerta, el sobre en sus manos sintiéndose como si pesara una tonelada. Por un momento, consideró tirarlo, ignorarlo, continuar en su rutina segura y predecible. Pero la curiosidad, mezclada con un miedo inexplicable, fue más fuerte. Con dedos ligeramente temblorosos, rasgó el borde del paquete. Lo que encontró dentro hizo que el aire escapara de sus pulmones. Primero, una fotografía. Papel fotográfico de calidad, colores vibrantes, imagen nítida. En ella, un niño pequeño, de unos 5 años, con el pelo castaño claro, desordenado como si acabara de despertar de una siesta, y los ojos, oh, esos ojos, eran de un verde tan intenso, tan familiar, que el corazón de Ricardo dio un vuelco. Eran los ojos de Isabel. Pero la sonrisa fue un golpe aún más profundo. Una sonrisa amplia y traviesa que formaba pequeños hoyuelos en sus mejillas. La misma sonrisa que Isabel le daba en esas mañanas de domingo perezosas, cuando el mundo parecía pertenecer solo a ellos. Todo su cuerpo se congeló. Detrás de la foto había una carta, doblada en 3 partes. El papel era simple, pero la letra. Reconocería esa letra en cualquier parte del mundo. Elegante,
fluida, con las I y las F dibujadas de una manera única. Era la letra de Isabel. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo desdoblar el papel. Las palabras parecían bailar ante sus ojos, pero obligó a su cerebro a concentrarse, a leer, a entender el mensaje que había viajado 6 años para encontrarlo. Ricardo, sé que tal vez me odies. Tal vez ya ni siquiera pienses en mí, eso sería justo, pero hay algo que necesitas saber. Algo que debí haberte dicho hace mucho, mucho tiempo. El de la foto es Dani. Él es tu hijo. Quise decírtelo. Dios sabe cuánto quise, pero no tuve el coraje. Estábamos tan rotos, y me convencí de que estarías mejor sin mí. Sin nosotros. Pensé que te estaba ahorrando una carga. Tal vez fui egoísta, tal vez me equivoqué, pero ahora no se trata de mí, ni de ti. Se trata de él. Dani merece saber quién es su padre, y yo ya no puedo cargar con este secreto sola. Si quieres conocerlo, si hay alguna parte de ti que quiera encontrarnos, estaremos en el Parque del Retiro este sábado al mediodía, cerca del lago. Si no apareces, lo entenderé. De verdad. Pero debes saber que un día él preguntará por ti, y tendré que encontrar una manera de explicar por qué su padre no quiso conocerlo. Isabel. La carta se le escapó de los dedos, flotando lentamente hacia el suelo de baldosas de porcelana, como una hoja seca cayendo de un árbol muerto. Las piernas de Ricardo cedieron. Se tambaleó hacia atrás, su cuerpo buscando apoyo hasta que su espalda golpeó la pared fría. Se deslizó al suelo, su corazón latiendo contra sus costillas como un animal enjaulado. Su cabeza daba vueltas, incredulidad, ira, arrepentimiento. Una ola gigante de emociones lo golpeó, ahogándolo. Un hijo. Se pasó la mano por el pelo, tirando de los mechones, tratando desesperadamente de encontrarle sentido a todo. Un hijo. Tenía un hijo de 5 años del que nunca supo. 6 años. 6 años robados. 6 años de primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños, rodillas raspadas. 6 años que nunca podría recuperar. Las imágenes de ese día en el despacho de abogados inundaron su mente. La mirada devastada de Isabel, la forma en que se encogió, cómo huyó sin mirar atrás. Las piezas del rompecabezas, una vez dispersas y sin sentido, comenzaron a encajar con una claridad brutal. Debería haberla seguido. Debería haber exigido respuestas, haber luchado por ella, por ellos. Pero su orgullo herido y su ira ciega le impidieron ver la verdad que estaba justo allí, en sus ojos. Se inclinó, recogió la fotografía del suelo. Sus ojos escanearon cada detalle del rostro del niño. Había tanto de Isabel en esa sonrisa, pero ahora podía verse a sí mismo también. En la forma del mentón, el arco de las cejas, la forma en que la cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado. Una abrumadora mezcla de asombro y tristeza lo llenó. El reloj en la pared marcaba las 9:30 de la mañana. El sábado era en 2 días. 48 horas para decidir el curso del resto de su vida. Su pulso se aceleró. ¿Podría hacer esto? ¿Podría enfrentarse a Isabel después de todo el silencio, todo el dolor? Pero la idea de perder la oportunidad de conocer a su hijo, de dejar que ese niño creyera que su padre no lo quería, era insoportable. El miedo y el orgullo no podían vencerlo esta vez. No de nuevo. El reencuentro en el Retiro. El sábado amaneció en Madrid con un cielo plomizo, una espesa capa de nubes grises que prometían una lluvia que nunca llegó. Solo se cernía en el aire, pesada y opresiva.
Era un reflejo perfecto del estado mental de Isabel. Sentada en un banco de madera en el Parque del Retiro, sintió el frío de la mañana calar en su abrigo. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sus manos estaban metidas en los bolsillos, sus nudillos blancos, mientras observaba a Dani a unos metros de distancia. Con sus 5 años de energía inagotable, corría detrás de una pelota de fútbol, su pelo castaño ondeando, su risa pura y cristalina rasgando la quietud del parque. Era un punto de luz y color en un mundo que, para Isabel, parecía haberse desvanecido. Era la razón de todo, el ancla que la mantuvo cuerda durante los últimos 6 años de exilio silencioso. Pero hoy su inocencia parecía casi cruel, un doloroso contraste con la angustia que le roía el pecho. Miró su reloj de pulsera. Las 11:58. 2 minutos. En 120 segundos, la esperanza que había nutrido con vacilación durante 2 días se convertiría en alivio o se haría añicos en 1.000.000 de pedazos. Su corazón latía erráticamente, un tambor de guerra que anunciaba una batalla interna. ¿Y si no venía? La pregunta resonaba en su mente, cada sílaba un golpe. ¿Podría soportarlo? ¿Podría mirar a Dani más tarde e inventar una excusa, otra capa de mentiras para proteger su pequeño corazón? La verdad era que no lo sabía. El coraje que la llevó a enviar ese sobre ya parecía un recuerdo lejano, reemplazado por un miedo paralizante. Una pequeña mano tiró de la manga de su abrigo y una voz suave la devolvió a la realidad. ¿Mamá? Dani estaba de pie a su lado, la pelota olvidada en el césped. Sus ojos verdes, una herencia directa de ella, la miraban con una preocupación que desmentía su corta edad. ¿Estás bien? Isabel forzó una sonrisa, un movimiento de labios que no llegó a sus ojos. Estoy bien, mi amor, solo pensando. Pero antes de que pudiera inventar una distracción, un sonido rompió la tensión. El sonido de pasos, no los de alguien paseando, sino los de alguien corriendo, apurados, casi desesperados, crujiendo las hojas secas en el camino. Su corazón, que ya latía rápido, le subió a la garganta. Giró la cabeza lentamente, temerosa de lo que encontraría, o peor, lo que no encontraría. Y entonces lo vio. Allí estaba él. Ricardo, de pie a unos metros de distancia, su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, su cabello ligeramente despeinado por el viento y la carrera. Sus ojos, más oscuros y profundos de lo que recordaba, estaban fijos en los de ella. En ese instante, el mundo a su alrededor desapareció. El ruido del tráfico en la avenida cercana, el ladrido de un perro, el zumbido de los insectos, todo se disolvió en un silencio ensordecedor. Un universo de emociones no dichas, preguntas no hechas y arrepentimientos no confesados pasó entre ellos en ese único y devastador momento. 6 años de silencio, dolor y distancia, condensados en una sola mirada. Fue Dani quien rompió el hechizo. «¿Mamá? ¿Quién es él?», preguntó, su voz infantil sonando extrañamente fuerte en el silencio instalado. Isabel tragó con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas que tanto había luchado por contener comenzaron a acumularse, empañando su visión. Se volvió hacia su hijo, el centro de su universo, y dijo las palabras que había ensayado y temido durante años. Él es tu papá. Para Ricardo, el suelo pareció ondular bajo sus pies. La imagen ante él era tan abrumadora
que su cerebro se negaba a procesarla por completo. Isabel estaba allí, real, tangible. Los mismos ojos que mezclaban tormenta y calma, la misma boca que conocía tan bien. Pero había nuevas líneas finas alrededor de sus ojos, sutiles marcas del tiempo y de un cansancio que él no había estado allí para presenciar, para aliviar. Y a su lado, agarrada a su manga como un pequeño náufrago, estaba el niño de la foto, su hijo, Danny. El niño lo miró con cautelosa curiosidad, los ojos verdes idénticos a los de su madre, pero con una intensidad que era puramente suya. El mundo de Ricardo se inclinó peligrosamente. Esto es real, pensó, la frase repitiéndose en su mente. Él es real. Todas las emociones que había reprimido en los últimos 2 días, la culpa, la ira, el arrepentimiento y una esperanza frágil y aterradora, amenazaban con desbordarse, destrozándolo por dentro. Tragó saliva, su garganta dolorosamente reseca. Con un esfuerzo monumental, dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, sus ojos sin apartarse del rostro del niño. «Hola», logró decir. Su voz salió ronca, quebrada, un sonido patético para una ocasión tan monumental. ¿Cómo podía una palabra tan pequeña siquiera comenzar a construir un puente sobre un abismo tan vasto? Los ojos de Isabel brillaron con lágrimas, pero ella asintió, un gesto casi imperceptible de aliento. «Danny», susurró, arrodillándose junto a su hijo para estar a su nivel. «Este es Ricardo, tu papá». Danny parpadeó, su expresión ilegible mientras cambiaba su mirada de su madre al hombre alto y desconocido frente a él. «¿Tú eres mi papá?», preguntó, su voz suave, pero la pregunta golpeó a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Solo pudo asentir, incapaz de confiar en su propia voz. «Sí», finalmente raspó, «soy tu papá». Danny lo estudió por un largo momento, su cabeza inclinada hacia un lado, una pequeña arruga de concentración formándose entre sus cejas. El silencio se alargó, cargado de una expectativa insoportable. Luego hizo la pregunta inevitable, la más simple y devastadora de todas. «¿Por qué nunca viniste?». El corazón de Ricardo se hizo añicos. El peso de esa pregunta inocente lo aplastó. El peso de 6 años de ausencia, de toda una vida de ignorancia. Miró a Isabel, una súplica silenciosa de ayuda. Pero ella tenía la cabeza gacha, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Le correspondía a él responder. «No lo sabía», dijo Ricardo, su voz temblando, las palabras saliendo en un susurro cargado de dolor. «No sabía de ti, Danny. Si lo hubiera sabido, te lo juro, habría estado aquí desde el primer día». El niño pareció reflexionar sobre esto. Sus ojos infantiles, pero sorprendentemente perceptivos, examinando el rostro de Ricardo, tal vez buscando una señal de mentira. Después de una pausa que pareció durar una eternidad, asintió lentamente, sus hombros relajándose un poco. «Está bien», dijo. No era un perdón, todavía no, pero era un comienzo. Era una puerta que no le habían cerrado en la cara. Ricardo soltó un suspiro tembloroso, un alivio tan intenso que lo dejó mareado. Se agachó, poniéndose al nivel de Danny, tratando de encontrar las palabras adecuadas en medio del torbellino en su mente. «Yo, de verdad quiero conocerte, Danny, si me dejas». Danny miró a su madre, buscando su aprobación, su tranquilidad. Isabel le dio una sonrisa suave y alentadora,
apartando un mechón de pelo de su frente. Está bien, mi amor. Puedes tomarte tu tiempo. Dani asintió de nuevo, sus pequeños dedos inquietos con el dobladillo de su chaqueta. Luego miró a Ricardo, y una luz diferente brilló en sus ojos. ¿Quieres jugar a la pelota conmigo? La petición tomó a Ricardo completamente por sorpresa. Parpadeó, y luego una pequeña risa sin aliento escapó de sus labios. Sí, claro, me encantaría. Dani sonrió, una sonrisa genuina y abierta, que hizo que el corazón de Ricardo se hinchara de una manera que nunca creyó posible. El niño recogió la pelota y se la extendió. En ese simple gesto, en el incómodo lanzamiento que siguió, algo nuevo comenzó. Algo frágil, incierto y sin nombre, pero con el inconfundible aroma de un nuevo comienzo. El viaje hacia un nuevo hogar. La tarde transcurrió con la frágil y vacilante belleza de una flor que florece a cámara lenta. El primer lanzamiento torpe de la pelota de Ricardo fue recibido con la risa de Dani, un sonido tan puro y contagioso que disolvió una capa del hielo que recubría el corazón del padre. Jugaron. No era un juego real con reglas o equipos, sino una danza improvisada de lanzamientos, recepciones y carreras por el césped húmedo. Ricardo, que no había lanzado una pelota en años, redescubrió una alegría infantil, una ligereza que pensó haber perdido para siempre. Observó a su hijo, fascinado, la forma en que corría, con los brazos ligeramente extendidos para mantener el equilibrio, la concentración en su rostro mientras trataba de atrapar la pelota, el brillo del triunfo en sus ojos con cada pequeño éxito. Cada detalle era un regalo, una pieza de un rompecabezas que Ricardo estaba desesperado por armar. Sentada en el banco de madera, Isabel era una espectadora silenciosa de esa escena. Su corazón era un péndulo que se balanceaba entre la felicidad y el dolor. Verlos juntos, al padre y al hijo que nunca se habían conocido, era el cumplimiento de un sueño secreto que ella había albergado durante 6 años. Pero cada risa compartida entre ellos era también un cuchillo que removía la herida de su elección, del tiempo robado, de la familia que podría haber sido. De vez en cuando, la mirada de Ricardo se encontraba con la de ella por encima de la cabeza de Dani. Eran miradas cargadas de preguntas, de acusaciones silenciosas y de un anhelo profundo. Había un océano de palabras no dichas entre ellos, un abismo de malentendidos y dolor. Pero por ahora, él se centró en Dani, en el milagro de ese momento presente. Después de casi 1 hora, Dani finalmente se arrojó sobre el césped, jadeando y con una sonrisa de oreja a oreja. «No eres tan malo, papá», dijo, y la palabra papá, dicha de forma tan natural, sonó como la música más sagrada para los oídos de Ricardo. «Gracias, campeón», respondió, con la garganta anudada. La noche llegó sigilosamente, trayendo consigo el peso del día. El apartamento de Isabel en el corazón del barrio de Salamanca era un reflejo de ella, acogedor, organizado, con toques de una vida de la que Ricardo no sabía nada. Juguetes de colores en una esquina de la sala, dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera, un suave olor a hogar que contrastaba brutalmente con la asepsia vacía de su propio lugar. Él ayudó a acostar a Dani. El niño, exhausto por la tarde de emociones, se durmió casi al instante. Ricardo lo observó dormir, su pecho subiendo y bajando en un suave aliento. La perfección de ese pequeño ser, su hijo, era abrumadora. El amor que sentía era tan vasto que dolía,
un dolor mezclado con la corrosiva culpa de los años perdidos. Le ajustó la manta sobre los hombros, un gesto paternal que se sintió a la vez extraño y perfectamente natural. Al salir de la habitación, encontró a Isabel en la sala de estar. Estaba de pie cerca de la ventana, mirando las luces de la ciudad, con los brazos cruzados sobre el pecho como una barrera. El silencio entre ellos ya no era el silencio del parque, lleno de la risa de un niño. Era un silencio denso, pesado, cargado de 6 años de historia no contada. Fue Ricardo quien lo rompió, su voz baja, casi un susurro. «Debiste decírmelo, Isabel». Ella no se giró. Sus hombros se encogieron ligeramente. «Lo sé», respondió, su voz amortiguada. «Quise. Tantas veces cogí el teléfono, escribí y borré mensajes, pero estábamos tan rotos. Te miré, al abismo entre nosotros, y solo pude pensar que ya no me querías. Y si no me querías a mí, ¿cómo podrías querer a un niño, a una obligación, a una cadena que te ataría a mí para siempre?» La cruda honestidad en sus palabras lo golpeó. Se acercó, deteniéndose a unos pocos pasos de ella. «No me diste la oportunidad de elegir. Decidiste por los dos. Tuve miedo». Ella se giró de repente, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas, una mezcla de furia y dolor. «No tienes idea de lo que fue eso, Ricardo. Estar sola con esa prueba positiva en mi mano, sentir que el mundo se desmoronaba, y luego sentarme en ese despacho de abogados y verte, que ni siquiera pudiste mirarme a la cara. Para mí esa fue la sentencia final. Ya te habías ido mucho antes de firmar ese papel». La acusación le dio de lleno, porque era verdad. Había estado enojado, herido, consumido por su propio egoísmo y la sensación de que la vida se le escapaba. «Pero nunca, nunca dejé de amarte, Isabel», dijo, su voz ahogada, la confesión escapando antes de que pudiera contenerla. «Ni por un solo día». Una risa amarga y rota escapó de sus labios. «El amor no fue suficiente para salvarnos en ese entonces, ¿verdad?» «Tal vez no», admitió, su voz ronca. «Pero tal vez sea suficiente para empezar a arreglarnos ahora. Por él». Las heridas estaban abiertas, expuestas bajo la tenue luz de la habitación. Los dolores, los errores, las palabras no dichas, todo estaba allí, pulsando entre ellos. Pero en medio de ese dolor, por primera vez, también había verdad. Una verdad brutal, pero necesaria. Isabel apartó la mirada, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. «Nunca dejé de tener miedo», susurró. «Miedo de que me dejaras de nuevo, miedo de no ser suficiente». Él dio el último paso que los separaba, su corazón latiendo con fuerza. «Yo también tengo miedo, miedo de haber perdido todo para siempre». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio de contemplación, de posibilidades. Podemos ir despacio», dijo Isabel finalmente, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Por Dani». Ricardo la miró a los ojos, viendo a la mujer de la que se enamoró y a la mujer fuerte en la que se había convertido. «Por Dani», asintió, y luego añadió, su voz firme con una nueva determinación. «Y por nosotros también». A partir de ese día, una nueva y frágil rutina comenzó a formarse. Ricardo se convirtió en una presencia constante, pero cuidadosa. No quería invadir, no quería asustar. Se presentaba en la salida del colegio, y la sonrisa de Dani al verlo era como un bálsamo para su alma. Ayudaba con los deberes, descubriendo un mundo de letras, números y dibujos de colores.
Se enteró de que Danny estaba obsesionado con los dinosaurios, especialmente con el Tiranosaurio Rex, y que su zumo favorito era el de uva, el morado. Con Danny, la conexión florecía cada día, natural y fuerte. Construían Legos, veían dibujos animados, y Ricardo incluso aprendió a hacer la voz del villano en los cuentos antes de dormir. Pero con Isabel, el terreno aún era inestable. Había una cordialidad cautelosa, una danza alrededor de los restos del pasado. Hablaban del día de Danny, de las facturas y la logística, pero rara vez de ellos mismos. Los muros que ella había construido alrededor de su corazón seguían en pie, pero Ricardo notaba, con una esperanza creciente, que ya no parecían tan altos. Vio pequeñas fisuras formándose, pequeños destellos de la Isabel que amaba, en una sonrisa espontánea, en una mirada prolongada, en un gesto de preocupación cuando él parecía cansado. Y se aferró a esos momentos, a esas pequeñas victorias, como un sediento se aferra a las gotas de lluvia en el desierto. Sabía que el viaje sería largo, pero por primera vez en 6 años ya no estaba perdido. Tenía un mapa, y el destino era un lugar llamado familia. El otoño en Madrid no tiene los colores vibrantes del norte, pero lleva su propia belleza, una suavidad en el aire, una luz dorada que parece bañar la ciudad en nostalgia. Fue en una tarde como esa, en el Festival de Otoño del Parque del Oeste, que el frágil tapiz que estaban tejiendo ganó un nuevo hilo, más fuerte y colorido. El aire estaba impregnado con el dulce olor a algodón de azúcar y el aroma salado de las palomitas, mezclado con el sonido de la música pop de los altavoces y las risas de docenas de niños. Danny, como siempre, era un dínamo de energía, corriendo por delante, su rostro iluminado por la pura alegría de existir. Ricardo caminó junto a Isabel, con las manos en los bolsillos de sus jeans, una postura que intentaba parecer casual, pero que escondía la tensión de un hombre caminando sobre cáscaras de huevo. Eran una imagen casi perfecta de una familia, pero ambos conocían la precariedad de esa escena, la distancia que aún existía en el espacio entre ellos. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies era el único diálogo. Fue Isabel quien habló primero, su voz suave, casi un murmullo. ¿Está tan feliz? Ricardo volvió su rostro hacia ella, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Se merece toda la felicidad del mundo. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese breve contacto se compartió una verdad silenciosa. La felicidad de Danny era el terreno común, el puente sobre el abismo. De repente, la voz de Danny los llamó, llena de urgencia y emoción. «Mamá, papá, vengan a ver esto». La palabra «papá» todavía causaba una pequeña descarga eléctrica en el pecho de Ricardo, una ola de calidez y gratitud que dudaba que alguna vez desapareciera. Siguieron la voz y encontraron a Danny de pie frente a un puesto improvisado, donde varios niños se inclinaban sobre pequeñas mesas concentrados. Pinceles, botes de pintura de colores y sobre las mesas, decenas de calabazas de todos los tamaños. Danny cogió un pincel con solemne determinación y los miró, sus ojos verdes brillando con una idea. ¿Pintamos una familia de calabazas como nosotros? La pregunta, tan simple y tan profunda, se quedó en el aire. Ricardo miró a Isabel, con el corazón en la garganta. Vio en sus ojos un reflejo de su propia emoción, una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Una sonrisa lenta y genuina floreció en sus labios, rompiendo la máscara de cautela.
Claro, mi vida, dijo, su voz ligeramente entrecortada. Se sentaron en los pequeños taburetes de madera, uno a cada lado de Dani. Ricardo eligió una calabaza alta y esbelta. Isabel escogió una con una forma más redonda y elegante. Y Dani, con todo el cuidado del mundo, seleccionó una pequeña y perfectamente redonda. La mía es la más pequeña, porque yo soy el más pequeño, explicó con una lógica irrefutable. Pintaron en un silencio cómodo, roto solo por las instrucciones de Dani y sus risas. El mundo exterior, con sus complejidades y dolores, pareció retroceder, dejando solo ese pequeño círculo de luz y color. Los dedos de Ricardo, acostumbrados a la precisión de los planos arquitectónicos, resultaron sorprendentemente torpes con el pincel infantil. Intentó pintar una sonrisa en su calabaza, pero el resultado fue una línea torcida y cómica que hizo que Dani estallara en carcajadas. «Papá, está toda torcida». En medio de la risa, Isabel se acercó y con el pulgar le limpió una mancha de pintura negra de la mejilla a Ricardo. Fue un toque rápido, casi accidental, pero sus dedos se quedaron allí una fracción de segundo más de lo necesario. Su piel era suave, el gesto cargado de una antigua intimidad. El tiempo se detuvo. El corazón de Ricardo tropezó. La miró, y en sus ojos vio no solo a la madre de su hijo, sino a la mujer que nunca había dejado de amar. La chica de la feria del pueblo, la novia en el altar, la esposa que había abandonado. Ella apartó la mirada rápidamente, su rostro enrojecido, pero algo había cambiado. Un muro invisible se había convertido en polvo. Cuando terminaron, las 3 calabazas estaban una al lado de la otra, una grande, una mediana y una pequeña, todas con la misma sonrisa torcida y feliz. «Somos nosotros», declaró Dani, aplaudiendo, su rostro radiante de orgullo. «Nuestra familia». Ricardo tragó con dificultad, su pecho oprimido por una emoción tan fuerte que casi lo asfixió. «Sí, hijo», susurró, «somos nosotros». Más tarde esa noche, la quietud del apartamento era diferente. Dani dormía el sueño de los justos, tal vez soñando con calabazas sonrientes. Ricardo no se fue como de costumbre. Se quedó, deambulando por la sala de estar, sabiendo que esa noche era un punto de inflexión. Isabel estaba en el pequeño balcón, mirando el cielo sin estrellas, oscurecido por la contaminación lumínica de Madrid. Él se acercó en silencio, deteniéndose a su lado, su hombro casi tocando el de ella. El viento de la noche trajo el olor a lluvia y tierra mojada. «¿Todavía piensas en ese día?», preguntó, su voz baja, rompiendo el silencio. «¿El día en la oficina?». Ella no necesitó preguntar a qué día se refería. Solo había uno. Ella abrazó su propio cuerpo, un gesto de autoprotección. «Cada día», confesó. «Cada detalle. El sonido del bolígrafo en el papel. El zumbido del aire acondicionado. La forma en que no me miraste». Su confesión fue un cuchillo en su pecho. «Fui un cobarde», dijo, su voz ronca por el arrepentimiento. «Debí haber ido tras de ti. Debí haber derribado tu puerta si era necesario. Debí haber luchado». Ella volvió su rostro hacia él, sus ojos brillando bajo la débil luz de la calle. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla. «Y yo no debí haber huido. Debí haber gritado, haberte obligado a escuchar». La emoción lo invadió. A ella también. El aire entre ellos vibraba con el dolor del pasado y la frágil posibilidad del futuro. «Isabel», comenzó, su voz temblando, «vamos a intentarlo de nuevo. De verdad, no solo por Dani,
por nosotros. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada con el peso de 6 años de separación. Ella lo miró, sus ojos buscando los suyos en la penumbra, buscando cualquier señal de duda, cualquier vacilación. ¿Y si nos equivocamos de nuevo, Ricardo? ¿Y si nos volvemos a lastimar? No sé si puedo pasar por todo eso una vez más. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus manos encontraron su rostro, sosteniéndolo con una dulzura que no sabía que poseía. Sus pulgares trazaron el camino de sus lágrimas. Podemos equivocarnos, probablemente lo haremos. Somos humanos, somos imperfectos, pero prefiero equivocarme 1000 veces a tu lado que acertar solo. No quiero pasar un día más preguntándome, ¿qué pasaría si...? Un sollozo escapó de sus labios, y ella se inclinó ante su tacto, su frente descansando contra la de él. La envolvió en sus brazos, abrazándola con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Fue un abrazo que pedía perdón, que prometía protección, que celebraba el reencuentro. «Te extrañé tanto», susurró contra su pecho, su voz quebrada. «Yo también», respondió él, su visión borrosa por sus propias lágrimas. «Me sentí solo durante 6 años, incluso cuando estaba rodeado de gente. Y allí en el balcón de un apartamento en Madrid, bajo un cielo sin estrellas, ya no estaban solos. Por primera vez en mucho, mucho tiempo estaban juntos. Estaban. El futuro de la familia. El abrazo en el balcón no fue un punto final, sino una coma, una pausa necesaria antes de una frase completamente nueva. A partir de esa noche, el aire entre Ricardo e Isabel cambió. La cautela dio paso a una intimidad redescubierta, vacilante como los primeros pasos de un niño, pero innegablemente real. Las noches de Ricardo en el sofá de la sala de estar fueron reemplazadas por conversaciones susurradas en la cocina, mucho después de que Dani se durmiera, donde ya no hablaban del pasado con dolor, sino con la curiosidad de arqueólogos que descubren una ciudad antigua, tratando de entender cómo se formaron las ruinas para poder construir algo nuevo y más fuerte sobre ellas. Él se enteró de los miedos de Isabel como madre soltera, las noches de insomnio con fiebres, la aplastante soledad de las tardes de domingo. Ella se enteró de su vacío, el éxito profesional que nunca llenó el agujero en su alma, la tardía comprensión de que la libertad que buscaba era, de hecho, la más solitaria de las prisiones. Estaban, con infinita delicadeza, volviendo a enamorarse, no del recuerdo del otro, sino de las personas en las que 6 años de dolor, crecimiento y soledad los habían transformado. Un día, en una típica tarde lluviosa de noviembre en Madrid, de esas que lavan el polvo de la ciudad y dejan un olor a tierra en el aire, Dani vino corriendo desde la mesita donde estaba dibujando, su rostro enrojecido por el entusiasmo. Agitaba una hoja de papel con el fervor que solo un niño de 5 años posee. «Mira, mira lo que hice». Ricardo cogió el dibujo. Su corazón, que pensaba que ya se había acostumbrado a las emociones fuertes, dio un vuelco. En el papel, bajo un arco iris de 7 colores torcidos, había 3 figuras de palitos, una alta, una mediana y una pequeña, todas tomadas de la mano, lo que hizo que a Ricardo se le cerrara la garganta. Sin embargo, fueron las palabras escritas en letras temblorosas y espejo encima de las figuras. «Mi familia». Isabel se arrodilló junto a Dani, sus ojos brillando. «Mi amor, es hermoso, es lo más hermoso que he visto en mi vida». Dani, inflando el pecho de orgullo, señaló la nevera. «¿Podemos ponerlo ahí con los otros?
«Podemos», Ricardo preguntó, mirando a Isabel, una petición de permiso que iba mucho más allá de pegar un dibujo en la nevera. Ella sonrió, una sonrisa que llegó a sus ojos e iluminó todo su rostro. «Claro que podemos. Ahí es donde pertenece». Juntos los tres caminaron hacia la cocina. Ricardo levantó a Dani para que pudiera sujetar su manifiesto con un imán del sol, y allí, entre facturas de servicios públicos y recordatorios, el simple y poderoso dibujo declaró una nueva verdad. Mi familia. Ya no era un tal vez, un qué pasaría si. Era real. El primer frío de diciembre llegó por sorpresa, un frente polar que hizo que los madrileños sacaran los abrigos del fondo del armario. Desde la ventana del apartamento vieron el cielo blanco y sintieron el viento silbar. Dani, que solo conocía el frío del aire acondicionado, estaba en éxtasis. ¿Está nevando?, preguntó, con la nariz pegada al cristal. Ricardo se rió. No, campeón, solo hace un poco de frío. Pero la pregunta de Dani encendió un brillo en los ojos de Isabel. Desapareció por un momento y regresó con bolsas de bolas de algodón, rollos de cinta adhesiva y tijeras. Si no hay nieve de verdad, anunció con un brillo travieso, haremos la nuestra. Y así, en medio de la sala de estar, se embarcaron en la misión más improbable: construir un muñeco de nieve de bolas de algodón. Enrollaron bolas de algodón que se deshacían, las pegaron con cinta. Se rieron de la estructura larguirucha que insistía en inclinarse hacia un lado. Ricardo subió a Dani a sus hombros para que pudiera colocar la cabeza en su posición. Isabel encontró una bufanda vieja y un sombrero de vaquero para adornar la creación. El resultado fue una figura desgarbada, extraña y absolutamente perfecta. ¡Lo hicimos!, gritó Dani, bailando alrededor del muñeco de nieve. Ricardo observó la escena, su corazón desbordado. Miró a Isabel, que tenía un mechón de algodón pegado en el pelo, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la risa. En ese momento, bajo la suave luz de la tarde, ella era la mujer más hermosa del mundo. Se acercó, le quitó el algodón del pelo, y las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Un impulso directo del alma. «Te amo». No fue un susurro, fue una declaración. Los ojos de Isabel se abrieron por un segundo, luego se llenaron de una emoción tan profunda que sintió que podía ahogarse en ellos. «Yo también te amo, Ricardo», respondió, su voz firme. Sin dudar, nunca dejé de hacerlo. Fue entonces cuando Dani, deteniendo su baile, miró de uno a otro, con la cabeza inclinada. ¿Entonces ahora somos una familia de verdad? La pregunta se quedó en el aire, simple, directa, exigiendo una respuesta definitiva. Ricardo se arrodilló, poniéndose cara a cara con su hijo. Abrazó al niño con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello de dulce olor. «Sí, hijo», dijo, con la voz entrecortada. «Somos una familia». Isabel se unió al abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de los dos hombres de su vida, su rostro presionado contra la espalda de Ricardo. Se rió y lloró al mismo tiempo. Y allí, en el suelo de la sala de estar, abrazados junto a un muñeco de nieve de bolas de algodón, bajo el cielo gris de Madrid, ya no eran tres personas rotas tratando de arreglarse. Eran uno. Eran un hogar construido no sobre la perfección, sino sobre las ruinas del pasado, cimentado por el perdón, el coraje de intentarlo de nuevo y el amor incondicional, que después de todo, era lo único que realmente importaba. Comenten abajo si les gustó la historia y no olviden darle me gusta a este video y suscribirse para no perderse el próximo.
Nos vemos pronto. Un abrazo.